Sabemos que por el mundo se han levantado muchos falsos profetas. En la actualidad hay muchos falsos profetas que predican la falsa doctrina en las redes sociales, en los púlpitos, etcétera. Pero surge la pregunta, ¿cómo detectamos a un falso profeta? Vayamos a verlo en esta nota. Vamos a ver 10 formas de detectar a los falsos predicadores o falsos profetas, como queramos llamarlos, porque la verdad abundan mucho. Dice la nota que los falsos profetas abundan en todo el mundo y tienen muchos trucos para atraer a personas, involucrarlas a su rebaño. Por lo general saben cómo usar su encanto para poner a muchas personas en su trance y de esa manera lograr distinguir las verdades del Evangelio y las mentiras completas. Estos falsos maestros también suelen poseer un carisma único y que los hace muy efectivos para convencer a las personas de ciertas creencias. A menudo estos sistemas de creencias contrastan directamente con las doctrinas mencionadas en la Biblia, por tanto debemos tener cuidado con los falsos profetas, ya que propugnan enseñanzas falsas que podrían llevarnos no a Jesucristo y Dios, sino al diablo y a la condenación eterna. Y les da duro a los falsos profetas esta nota, pero es la verdad, porque estos falsos profetas, falsos maestros abundan y tienen un carisma, una sutilidad que son usados por el enemigo para arrastrar, para seducir a las almas que no leen la palabra del Señor, que en su ceguera, podemos decir, le creen todo lo que su maestro le dice, que su líder le dice, o podemos decir incluso su ídolo, puesto que la persona pues las defienden a capa y espada, son sus líderes, sus maestros, y no hacen caso incluso a la palabra del Señor, con tal de seguir a los predicadores que miran ya sea en redes sociales o en sus congregaciones. Aunque la Biblia diga lo contrario, si la Biblia dice que la doctrina debe ser así y el líder dice no, la Biblia tiene contradicciones, pues la gente no podemos decir, no llevar la contraria a su líder, pues le hace más caso al líder, lo cual es un error, porque si un predicador se sale de la sana doctrina escrita en la palabra del Señor, ese está detectado como un falso profeta, porque todo buen predicador de sana doctrina tiene que regirse por la palabra del Señor, por la Biblia, que es el único mapa, podemos decir, para poder llegar al cielo. Sigamos leyendo a ver qué dice la Biblia acerca de estos falsos profetas. Hay varios versículos en la Biblia sobre los falsos profetas. Varios versículos hay. Vamos a ver solamente algunos de ellos. En Jeremías 14:14, la Biblia dice, entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni los he designado, ni les he hablado. Te profetizan visiones falsas, adivinaciones, idolatrías y los engaños de sus propias mentes. Mateo 24:24 dice, porque falsos mesías, falsos maestros, falsos profetas aparecerán y harán grandes señales y prodigios y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. También Deuteronomio 18:20 dice lo siguiente, pero un profeta que se atreva a hablar en mi nombre algo que yo no le he mandado, o un profeta que hable en nombre de otros dioses, de cierto morirá. Ese profeta tiene que morir. Esa era la condenación, hay que recordar que esa era la condenación dada por Dios, o sea, podemos decir el juicio de parte de Dios para un profeta mentiroso, un falso profeta, que se atreva a hablar si Dios no lo había enviado y se atreva a pronunciar palabra en nombre de Dios. Dice aquí Deuteronomio 18:20 que debía ser muerto, porque está hablando mentira, está hablando algo en el nombre de Dios sin que Dios lo haya mandado. Y en la actualidad hay muchos que están hablando sin Dios haberlos llamado. Hay muchos que se autoproclaman apóstoles, que se autoproclaman profetas, que se autoproclaman pastores, evangelistas, que están usurpando, podemos decir, un cargo
un ministerio cuando Dios no los llamó. Pero aquí en Deuteronomio dice 18:20 que la condenación, el juicio en aquellos tiempos era la muerte. En la actualidad quizás no mueran físicamente, pero hay condenación eterna, hay muerte eterna. Pero vayamos a entrar a lo profundo del video. Es cómo detectamos estos falsos profetas modernos, podemos llamarle. El hecho de que ahora vivamos en tiempos modernos, eso no significa que no tengamos falsos profetas, que hagan lo que hicieron los falsos maestros bíblicos. Para que no queramos caer en las peligrosas trampas de estos abocadores religiosos, nos tienden. Aquí hay 10 formas de detectar a los falsos maestros de la actualidad, los modernos. Número 1, no corrigen a los que pecan. O sea, no corrigen el pecado. No. Una cosa que los falsos maestros modernos quieren es asegurarse de que todos en su rebaño no se sientan marginados por cometer actos pecaminosos. No. Quieren halagar a todos. No quieren, podemos decir, maltratar al rebaño. No les quieren predicar a la gente lo que es el pecado. Cuando el Señor Jesús predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba, generación de víboras, decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús le decía a los escribas y fariseos, hipócritas. En otras palabras resumidas, el Señor Jesús sacaba a la luz el pecado de los líderes de aquel entonces. Pero los líderes o los falsos maestros en la actualidad no quieren sacar a la luz el pecado. Por tanto, cuando alguien que pretende ser un profeta moderno se niega a corregir a los miembros que deliberadamente hacen lo que es contrario al Evangelio, lo que el Evangelio no les dice que hagan, entonces estos líderes sin duda son un farsante. Y sí, es verdad, porque se tiene que corregir el pecado, tiene que corregirse el pecado. El pecado se tiene que corregir, se tiene que predicar acerca también del pecado. Se tiene que predicar que si hay un cielo, hay requisitos para llegar al cielo y hay mandamientos establecidos que se tienen que guardar. Número 2 es que ellos profesan agujeros en las enseñanzas de la Biblia. Los falsos maestros de nuestro tiempo nos dirían que la Biblia contiene muchas inexactitudes y contradicciones que la convierte en una guía poco confiable. A menudo estos maestros, estos pretenciosos, nos admiten que son ellos los que carecen de una comprensión clara de lo que enseña el Evangelio. Por tanto, lo dicen a la gente sobre sus supuestas contradicciones y errores. En otras palabras, ellos dicen que la Biblia tiene errores, pero que ellos tienen la solución, que solamente ellos pueden saber los errores que tiene la Biblia, que no le hagan caso a la Biblia, háganle caso a ellos. O sea, en otras palabras, ellos dicen, háganos caso a nosotros tenemos la respuesta. La Biblia tiene muchos errores, cadena de contradicciones, pero vengan a nosotros y nosotros los podemos sacar. La duda le dicen a la gente. La Biblia no se contradice, Dios no se contradice en su palabra, pero eso es lo que se enseña. Y en las palabras le ponen agujeros porque quieren torcer la palabra. No se equivoca la Biblia cuando dice que tuercen la palabra para su propia perdición. Quieren engañar o engañan a los oyentes, a sus feligreses, con palabras infladas, dijo el apóstol Pedro, que seducen a los oyentes con palabras infladas. Pero tristemente la gente les hace caso, los defiende. Y se le dice, no, pues este predicador no me insulta a mi predicador. Ese es mi predicador, yo lo miro siempre en las redes sociales. Santo Dios, aunque el predicador estaba yéndose por otro camino, desviándose del camino. Es algo triste y lamentable. Número 3, vamos a la 3 ya. Le dicen a la gente que la prosperidad material es equivalente a una rica fe. Wow. Los maestros tienen una visión, o sea, los maestros falsos, tienen una misión predominante materialista de la fe, por lo que dicen a los seguidores que sean económicamente prósperos. La prosperidad y 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 prosperidad, etcétera. Pero nunca predican acerca del pecado, acerca del infierno, acerca de la santidad. Nunca predican de eso, solamente prosperidad y prosperidad. Y si dicen, no, pues si usted vive en una casa pequeña, usted no es hijo de Dios. Si usted tiene que vivir en una casa
no una mansión para ser un hijo de Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Así le dicen. Un hijo de Dios no puede vivir en una casa chica. Un hijo de Dios tiene que vivir en una mansión. Las palabras se enfocan más en lo material, pero quieren hacer negocio de lo que es el evangelio de salvación. Pero el evangelio no es negocio, no es casa de mercado el templo. Recordemos lo que el Señor hizo con los que vendían en el templo, los sacó a latigazos porque la casa de oración será llamada la casa de Dios. Pero la habían convertido en cueva de ladrones. Pero estos líderes pretenciosos se equiparan las posiciones materiales con el grado de fe de una persona en Cristo. Si todo lo que su líder puede hablar en sus sermones es como puede acumular riqueza en la tierra, entonces está escuchando un falso profeta. Lo que dice la nota, sí. Porque si en cada sermón un predicador habla solamente de la acumular riqueza, pues su Dios es la riqueza. Y está escuchando un falso profeta. Y esto dice, tráigame tanto dinero, haga pacto con Dios y Dios lo va a llevar al cielo. A través de los pactos, Señor, reprenda al diablo. Pero tristemente esos abundan mucho en la actualidad, que a través de pactos pueden entrar al cielo. No. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio en expiación por los pecados del hombre. Si se pudiera comprar la salvación, pues, ¿dónde quedaríamos? Pues que no tenemos para pagarla. Solamente los ricos entrarían al cielo. Vamos a la número 4. Se niegan a reconocer a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Lo que dice San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero los falsos maestros de hoy nunca hablarían de San Juan 14:6. Si lo hicieran, descartarían lo que dice el pasaje como falso. En lugar de reconocer a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, se señalarían a sí mismos como su boleto a la salvación. Como ellos se ponen el Mesías, se autoproclaman Mesías, y esos abundan muchos, que ellos son el Mesías, ellos son el camino para llegar al cielo. Sus enseñanzas son las correctas, las verdaderas. Muchos miran a Jesús como un líder solamente, un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios, lo cual es contrario a lo que dice la Escritura. Como dice aquí el versículo, San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, en otras palabras, nadie entra al cielo si no es a través del Señor Jesús. Nadie obtiene la salvación si no es a través del Señor Jesús. Se necesita la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, la sangre del Señor Jesús, para poder ser limpios de los pecados. O cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que limpia ese pecado? Solamente la sangre de Cristo. No es la sangre de un predicador en internet. No es un predicador que los puede salvar. No son las enseñanzas del mejor maestro en internet al quien escuchan constantemente. No son sus enseñanzas. Es la sangre de Cristo. El importante en el mensaje es Cristo, no es el predicador. Hay que tener eso en claro. Cristo es el centro y debe ser el centro del mensaje. Y Cristo es el único que puede salvar al hombre. Pero los falsos maestros se centran más en ellos mismos, porque quieren obtener ellos la fama, las riquezas, podemos decir, atraer a las ovejas, que las ovejas pongan sus ojos en ellos y que los adoren a ellos. Y tristemente muchos están siendo cegados y tienen los ojos puestos en los líderes, ya sea en el púlpito o sus líderes en las redes sociales. ¿Sí? Muchos de estos abundan. Pero vayamos a la número 5, porque realmente se ha levantado mucho falso profeta, mucho lobo vestido de oveja. Pero el número 5 dice que no te dirán que te arrepientes de tus pecados o que temas ir al infierno. No predican del infierno, porque ningún verdadero predicador le diría a las creyentes que el infierno es verdadero y que se necesita el arrepentimiento de los pecados para lograr el perdón y la vida eterna. La verdad es que el infierno es donde irán los pecadores si no se arrepienten. Depende de usted creer esto, como se menciona en la Biblia en Isaías 5:14. Pero ya casi no se habla del infierno, son pocos los que hablamos acerca del infierno. La gente ya no quiere hablar, no, es que se me asustan las ovejas, se me van a ir los diezmos, etcétera. Y así, no, yo así no juego, han de decir, pues, se me van a ir las ovejas. Pero
Si se quieren ir, pues, ¿qué podemos hacer? En la Biblia está escrito acerca del infierno y si el Señor Jesús predicó más acerca del infierno que del cielo. El número 6 dice que se beneficiarían de los seguidores en poder, fama y riqueza. Ha habido muchos falsos profetas modernos que se han enriquecido con el dinero ganado con tanto esfuerzo de sus seguidores. Algunos compran aviones privados, otros compran grandes mansiones, autos, lujos y joyas. Y es verdad, hay muchos pastores millonarios, evangelistas, etcétera. Tienen aviones privados, tienen guaruras, tienen mansiones, autos de lujos, joyas, etcétera. La Biblia me dice que el obrero es digno de su salario. Sí, se le tiene que respetar. El obrero es digno de su salario. Incluso el predicador también. Pero el hecho de que se abuse de los seguidores o se les engañe que a través de pactos puedan entrar al cielo, eso ya es un abuso y se está atrayendo la condenación. Y de esto ha habido muchos que engañan a la gente haciéndole creer que con pactos pueden llegar al cielo. Y la gente, pues, incluso los tienen en mucha estima. O sea, las palabras se benefician del poder, la fama, las riquezas. Y los mismos seguidores, pues, los levantan en alto, como si fueran sus dioses, pues. Les compran mansiones, les compran autos. Cuando el Señor Jesús no tenía ni un burrito para caminar, para montar en él. No tenía eso. Pero en la actualidad los vemos en aviones privados, en jet privado. Así los tenemos. En la actualidad se ven. Vamos a las 7 ya también. A menudo traen también a seguidores hacia conductas inapropiadas, a relaciones y otros actos mundanos. Vemos muchos informes sobre pastores y mesías autoproclamados que terminan abusando de sus desventurados seguidores, a menudo creyentes muy jóvenes que no sabían nada de lo mejor. Y es lo triste y lo lamentable que cuando todo esto sucede, aún los seguidores lo siguen defendiendo cuando se saca a relucir este pecado. Porque este pecado sí todavía sucede mucho en la actualidad. Hay abusos, incluso infantiles, abusan menores de los líderes hacia los seguidores. Ha habido mucho. Y los falsos maestros tienen una forma de justificar esa lujuria por la carne, la fama o las posesiones materiales, y a menudo se salen con la suya porque tienen a sus seguidores completamente bajo su hechizo. Es como si los tuvieran en un trance, en una hechicería, algo realmente sorprendente, podemos decirlo, porque como la gente que a pesar, incluso si las autoridades llegan a descubrir que estos líderes pues tienen estos, podemos decir, estos crímenes, porque son crímenes de abusos, ya sea infantiles o a sus seguidoras, o a las jóvenes, etcétera, pues los seguidores aún así los defienden y dicen, no, pues nosotros no somos nadie para juzgar al hombre. Solamente Dios puede juzgar, solamente Dios. Y para nosotros Él sigue siendo nuestro líder. Es algo absurdo que saca a relucir todo este pecado. El pecado tiene que refutarse, tiene que sacarse a la luz y tiene que decirse por su nombre. Pero todavía le siguen creyendo, diciendo que Dios no los manda a juzgar. Cierto, el que juzga es Dios, pero el Señor sí nos manda a refutar todo esto, a desechar todo el pecado, a abandonarlo. ¿Cómo va a seguir a un líder que está hundido en este pecado, en esta lujuria por la carne, en estos abusos a los líderes, ya sea abuso de la carne o abuso de materiales, engaños? No se puede, pero se ve en la actualidad. Número 8 es que se ven y declaran a sí mismos como el centro del universo. Una señal reveladora de un falso maestro es que cuando no hace más que alabanzas personales, si un predicador no muestra humildad, entonces un predicador no es un líder piadoso. Tiene que ser humilde. Dice la Biblia en Crónicas, 2 de Crónicas, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro,
Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ser manso y humilde de corazón. El Señor era manso, humilde de corazón. Pero en la actualidad parece todo lo contrario. Vemos con guaruras, vemos bien alzados que se tiene que hacer cita para reunirse con el pastor, para tener una reunión con un pastor. Haga su cita, haga su conferencia, tiene su secretaria ahí. No, pues ahorita no le puede tener el pastor, está ocupado. Y así tiene su agenda ocupada, no le puede atender. Y la hermana o el hermano necesita oración, que el pastor vaya a orar por él. No, pues no se puede. El pastor anda muy ocupado y el pastor en casa, ya su mansión, pues ahí jugando golf, etcétera, su mansión, o jugando golf, o mirando allá la pantallota en el cine en su mansión, etcétera, es lo que se ve. Y el hermano esperando que vayan a orar por él, que les dé una palabra, etcétera, pero es lo que se ve, porque ellos mismos se declaran el centro del universo, pero mantienen a la gente engañada. Y la última ya, siembran discordia. Muy a menudo los falsos maestros odian la paz y aman los desacuerdos. A menudo dicen o hacen algo que crean ondas de división dentro de las congregaciones. Al hacerlo, estos falsos mesías aseguran que parecen ser la única persona que puede pacificar a todos y restablecer el orden. En otras palabras, ellos solamente, nosotros somos los únicos que podemos hacer aquí orden. Nadie más, solamente nosotros, tranquilos. Y siembran discordia entre hermanos. Siembran la discordia. Y aseguran que esto lo va a hacer el anticristo, esto va a traer la paz ficticia, por supuesto. Y si podemos decir que son hijos del anticristo ya. Pero vayamos allá a la conclusión, saber a quién seguir y apoyar su fe puede ser difícil, pero separar los verdaderos maestros de los falsos profetas con estos consejos debería ser mucho más fácil. Aunque necesitamos saber que podemos decir la fe debe estar depositada solamente en Cristo Jesús, en nadie más. Así debe estar nuestra fe depositada en el Señor Jesús. Pero estas son 10 formas de detectar a los falsos maestros en la actualidad. Aquí en la imagen ponen a uno muy conocido, Miranda, se proclamó Cristo y después el anticristo. Y vemos también en la actualidad cómo está un preso de la luz del mundo. Y abundan más también en la actualidad, ahí en las redes sociales, enseñando y predicando mentira. Que Señor tenga misericordia. Son almas que necesitan ser salvas. Son almas que necesitan a Cristo para ser salvas, pero necesitan abrir la puerta del corazón y abandonar todo eso. Abandonar su vida de lujos, donde tienen. ¿Lo harán? Solamente un milagro del Señor puede hacer eso. Romper esas cadenas. Que Dios tenga misericordia de esos falsos maestros. Que algún día tendrán que darle cuentas a Dios. Y también Dios habrá entendimiento de los seguidores que le siguen con ceguera. Que los tienen hechizados, la verdad. Algo sorprendente. Porque solamente se tiene que poner la mirada en el Señor, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No lo pongas en quien mira allí tus videos en las redes sociales, a quien mira los videos, en ese predicador, no lo pongas ahí. Ponlas en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, darle me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.